Siéntense, por favor, que vamos a comenzar. Hoy es 8, ¿verdad? Audiencia pública correspondiente al 8 de mayo de 2007. Continúa la declaración testifical del testigo 125, miembro del Digos italiano, o de la Digos italiana. Tiene la palabra la defensa de Mohamed Larbi Ben Selam. Con la venia de la sala. Señor inspector, buenos días, primero. Quería preguntarle si en el curso de las investigaciones y de la información que la policía española les dio a ustedes acerca de Rabi Osman, aparecía también información relacionada con el señor Larbi Ben Selam. No sé qué. Su nombre apareció solamente según la información que nos proporcionó la policía española. Entonces, después de la investigación hecha por nosotros en Milán. Bien. Esta información entonces vinculaba entonces a Larbi Ben Selam con Rabi Osman de alguna manera. Sí, lo relacionaba con Rabi Osman, sí. ¿Recuerda usted que como se hombre decía de de su él? Confianza. Como un hombre de su confianza. En esta información se daba noticia de los concretos actos que podía haber realizado o a qué se dedicaba el señor Larbi Ben Selam. Si no recuerdo mal, creo que se tratase de información que le señalaban como alguien involucrado en una red de para encontrar voluntarios yihadistas para enviar a Irak. Esa información que ustedes recibieron de la policía española especificaba en concreto qué personas podían haber sido influenciadas o captadas por el señor Larbi Ben Selam, o se trataba de una información de tipo general. No son investigaciones que nosotros hayamos hecho en Milán. No. Puedo recordar que su nombre estaba relacionado con Mohamed Al-Falah y Ali Balhaji. Pero puedo equivocarme. El hecho de que apareciera como una persona de la confianza de Rabi Osman, ¿no les movieron a ustedes a pedir información a Marruecos para saber más de este señor, del señor Larbi Ben Selam? Diría que no, ya que era alguien que ya había sido objeto de investigación de parte de la autoridad española. En el curso de las
de las intervenciones telefónicas que tuvieron ustedes con el señor Rabbi Osman, en los miles de horas que ustedes intervinieron, ¿apareció en alguna ocasión el nombre de Larbi Ben Selam en estas conversaciones? Los únicos nombres que podemos atribuir con seguridad a personas que iban mencionadas en las viviendas intervenidas, las viviendas donde ha vivido Rabbi Osman, diría que son Sarhan y Fuad el Merabet. Los demás son demasiado genéricos. ¿Y en las investigaciones que ustedes realizaron sobre los correos electrónicos de Rabbi Osman, ¿apareció el nombre de Larbi Ben Selam en alguna ocasión? Quiero precisar que habitualmente no aparece el nombre Larbi Ben Selam o Sarhan Abu del Majid. Aparece naturalmente el nombre de un movimiento, un nombre de batalla, que luego tiene que ser asociado a una persona. ¿Lo pudieron ustedes asociar en esos términos entonces? Podría haber habido menciones en el correo electrónico, sí, o en cualquier otro documento. Sin embargo, nosotros no hemos podido atribuir esa identidad. Junto a los informes policiales que ustedes recibieron de la policía española, ¿algún funcionario policial español se desplazó a Italia para intercambiar con ustedes opiniones sobre estos informes o sobre cuestiones relativas a la investigación? Sí, claro que sí, pero no solo de la policía española, sino también de la policía francesa y de la belga. Hablamos de la investigación en general, no de Mohamed Larbi. ¿Tuvo usted alguna relación con el policía español Juan Luis Arbil Enrile? No creo que no le conozco. ¿Recuerda usted si de sus conversaciones o relación con algunos policías españoles en relación a esta investigación sobre Rabbi Osman y sobre Larbi Ben Selam, le comunicaron que las informaciones, algunas de estas informaciones que tenía la policía española, procedía de informaciones dadas por confidentes? Recuerdo haber oído algo parecido, pero no fue una investigación directamente seguida por nosotros. No puedo hacer una valoración sobre el trabajo de otros departamentos de policía. De tal manera que las informaciones entonces que ustedes recibieron sobre Larbi Ben Selam simplemente las dieron por buenas y no hicieron ustedes ninguna actividad. Eso es una conclusión, señor letrado, no es una pregunta. ¿No realizaron ustedes alguna actividad entonces específica en relación al Larbi Ben Selam? La primera pregunta que ha respondido es que no investigaron a Larbi Ben Selam, pero usted insiste. Si quiere, pregúntelo otra vez. Es lo primero que le ha contestado. Puedo decir. No hace falta que conteste, no se preocupe. Otra pregunta.
¿Recibieron ustedes también, pregunto, de la Policía Española información relativa a seguimientos telefónicos realizados al Arbi Ben-Selán en España? No me resulta. De acuerdo, pues no hay más preguntas. Señor. Gracias. La defensa de Rabí Osman El Sayed Ahmed. Con la venia. Me un rato. Buenos días. Buongiorno. Mire, en este asunto usted estaba encargado de realizar, era el encargado de las grabaciones que realizan ustedes a Rabí Osman, vídeos, internet y telefonía. ¿Esa era su labor concreta? Naturalmente yo no veía todos los vídeos y las grabaciones, no miraba todos los contenidos encontrados en internet, ni escuchaba todas las ambientales y telefónicas. Yo era el coordinador y tenía conocimiento de todos los hechos más importantes. Ajá. ¿Usted se encontraba en las dependencias donde se realizaban las grabaciones o ahí estaban los intérpretes y usted simplemente los coordinaba? O sea, ¿usted tenía que estar físicamente allí o eso no era necesario? Bastaba con que estuvieran los intérpretes. No, si hablamos de intervenciones telefónicas, de las más importantes, y de las conversaciones ambientales, a esas sí estaba presente yo durante la transcripción. No, yo digo mientras se grababan, mientras estaban sucediendo en tiempo real, ¿usted también tenía que estar ahí o bastaba que estuvieran? Ya contestó ayer detalladamente ese extremo, señor letrado, contando que el sistema es automático, que había 3 líneas, 2 analógicas, una digital, etcétera, etcétera, etcétera. Le he permitido la primera pregunta para que se ubicara. Quizá lo estoy preguntando o no se me está entendiendo bien. Yo pregunto cómo se grababa, sino si él estaba explicó en ayer el lugar. Automáticamente, por eso le digo, ayer explicó que es automático el sistema. Sí, pero puede ser automático y él estar presente mientras está sucediendo o no estar. Pregúntele, entonces. Es lo que le estoy preguntando. Bastaba que estuvieran, es automático, pero los intérpretes sí están escuchando en tiempo real o ellos lo escuchaban también después. También contestó eso ayer. Explicó cómo se hacía e incluso dio, si no recuerdo mal, tiempos. Habló de 2 horas en unos casos, habló de 1 o 2 días en otros casos. Eso es lo que se tardaba en transcribir. Y en traducir. Bien, en traducir. Yo igual no me explico bien. Lo que estoy preguntando es, en el momento en que se está produciendo la conversación, ¿está presente en ese momento el traductor escuchándolo o él va después y escucha todo lo que se ha grabado? Sí, el intérprete sí está presente, está escuchando. Yo naturalmente no soy intérprete, entonces no me encuentro en la sala de escucha donde se oyen las intervenciones, porque la conversación puede durar 1 minuto, como 1 hora o 2 horas. De todas formas no se traducen en directo, sino que cuando se trata de conversaciones importantes, que en general son las de carácter conspirativo, tardamos días en traducirlas, y solo cuando tenemos una redacción definitiva del informe, yo ahí formo parte del equipo que lo redacta. Eso le voy a preguntar, porque es cierto que usted está en todas las firma todas las actas donde se traducen, donde se adjuntan las traducciones. ¿Usted qué labor tiene ahí? Porque si lo están los traductores, usted en el acta de la traducción, ¿por qué aparece? ¿Simplemente por ser el coordinador, nada más, o usted tiene alguna intervención concreta en la traducción?
¿Que usted firma todas las actas de las traducciones simplemente por ser el coordinador o es por alguna razón más? Bien. Y usted dijo ayer que la calle Cadore... Yo firmo todas las actas de intervenciones telefónicas. En todas las actas aparece mi firma porque a la hora de redactar la versión definitiva del acta de intervención, yo he formado parte de ese momento, de esa acta de policía. Claro que no he formado parte con un papel en las decenas de horas que ha tardado el intérprete en traducir y para entender lo que se decía dentro de las viviendas. Ya. ¿Y a quién toma? He visto que hay algunas traducciones que realizan ustedes que algunas palabras están con mayúsculas o que están con signos de admiración. ¿Esto quién lo decide? ¿El intérprete o a sugerencia suya una vez que están traducidas? Así formulada la pregunta no es correcta porque puede ser capciosa. Lo que usted quiere decir es que quién destaca esa palabra, sí. O si ese destacar esa palabra es producida en la traducción o en la transcripción. ¿Eso es lo que usted quiere preguntar? O sea, si se corresponde con lo que se está oyendo, si se oye una frase enfatizada, se pone en mayúscula, o si es que el intérprete lo añade. ¿Eso es lo que usted está preguntando? Es que esté enfatizado o no, le poner unas palabras en mayúscula o minúscula es decisión de alguien. Pero tendrá usted que preguntar a qué obedece ponerlo en mayúscula o en minúscula, porque si no la pregunta es capciosa. Bien, muchas gracias. ¿A qué obedece que en algunas traducciones pongan las palabras, determinadas palabras en mayúscula o minúscula, pongan hasta 4 o 5 signos de admiración? ¿Eso quién lo decide? Son dos preguntas. Primero, ¿por qué se ponen determinadas palabras en mayúsculas o minúsculas o con determinados signos, la admiración, etcétera? Y segundo, ¿quién lo decide hacer así? ¿Quién decide hacerlo así? Todo lo que se escribe en las actas es lo que dice el intérprete. Claro que es difícil transformar en palabra escrita en un acta las manifestaciones de odio o la exaltación frente a la visión de vídeos como los que veían con el degollamiento, por ejemplo, de Nick Berg. Es normal que a la hora de trasladar a un papel es difícil. De todas formas, sí, las palabras que se encuentran en las actas son las del intérprete, obviamente. Bien, pero ¿quién toma la decisión? Entonces, que creo que se no ha respondido, de que se enfatice o que se transforme en palabras esas situaciones que usted dice de ánimo. ¿La decisión es suya o es del intérprete? Es una decisión de los que hablan en la vivienda, no es una cuestión del intérprete. El intérprete traslada lo que oye dentro de la vivienda. Luego hay detalles que no se pueden transcribir. No, le ha contestado perfectamente. Otra cosa es que usted luego quiera acreditar que lo que se oye en las cintas no se corresponde con la transcripción o con esos signos de admiración. Pero poner en minúsculas o mayúsculas no lo decide una persona que está hablando, lo decide o el que transcribe o la persona que le coordina. Luego quiere saber quién ha redactado la acta. Yo la he escrito, pero no he hecho nada más que trasladar en el documento lo que decía el intérprete. Muy bien. Ni nada más ni nada menos. Usted estuvo presente en las declaraciones de Yaya, en las declaraciones que se realizó ante ustedes y ante la Fiscalía. Usted estuvo presente en sus declaraciones, ¿lo recuerda? Sí. Sí. Es cierto que Yaya llevaba solamente 3 semanas en Milán, cuando ustedes lo detuvieron.
Sí, llevaba muy poco, sí. Sí. ¿Es cierto que no conocía a Rabey con anterioridad? Puede ser, sí. ¿Y ella tenía algún vínculo en Milán, familiar, amistad, o es una persona que estaba sola y su único vínculo era Rabey, que era conocido de su hermano? Conocía a otro egipcio, alguien llamado Elmin, pero que no tiene importancia desde el punto de vista de nuestra investigación. ¿Era la primera vez que ella ya estaba en Europa? Llegaba desde Grecia. Sí. ¿Saben si en Grecia se hizo pasar por palestino? Creo que sí, creo que declaró ser de nacionalidad palestina cuando le paró la policía y que dijo sí ser palestino. ¿Pero él vivió en Grecia o simplemente él salió de Egipto y estuvo en Grecia detenido unos días y fue a Milán? Creo que vivió allí en Grecia, pero durante muy poco tiempo. Me dice que ustedes, en una conversación que dicen ustedes que tuvieron Rabey y Yaya, que Rabey le sacó unas fotografías que manifiesta usted que no las encontraron, pero ¿encontraron alguna máquina de fotos? ¿Alguna máquina para sacar fotografías? Le hizo unas fotos dentro de la vivienda de Via Chiaserini, pero no las encontramos y no encontramos la cámara tampoco. ¿Por qué les consta? Ni un móvil con cámara que pudiera hacer fotos. ¿Por qué afirma que hicieron las fotos? Lo que afirma es que dicen ustedes que hubo esa conversación. ¿Tiene alguna prueba más de que ese hecho sucediera? Que usted ha afirmado que las fotos se hicieron. Digo, usted lo que ha afirmado es que oyó una conversación que usted imputa a Rabey donde dice que sacó una foto. Yo afirmo y he firmado una conversación ambiental intervenida en la vivienda de Via Chiaserini entre Yahya y Rabey Osman. Conversación en la que Rabey Osman parece que le hiciera unas fotos dentro del piso. Ese era el contenido de la conversación. Esa era la conversación, me parece. Mire, usted habló ayer del contenido del ordenador que hallaron en la calle Cadore. ¿Es verdad que ese ordenador pertenece a Belal Ghazi? El ordenador lo utilizaba Rabey, no era suyo. Lo utilizaba también Rabey. ¿Lo utilizaba también Ayman, otra persona que vivía en el inmueble? Lo utilizaba Ayman, lo utilizaba Ghazi Balal. Bien. Pero sobre todo lo utilizaba Rabey Osman. ¿Desde cuándo está en funcionamiento ese ordenador? ¿Lo sabe usted? Mucho antes del principio de nuestra actividad de investigación. Había sido activado este servicio por el propietario de la vivienda, Ghazi Belal, creo que hacía un año antes. ¿Quién hizo no sé si lo digo bien técnicamente, la inspección del ordenador? ¿Quién abrió el disco duro? ¿Quién encontró los ficheros de lo que hablaba usted? ¿Quién hizo esa labor?
Se refiere al análisis del disco Sí. duro del ordenador. Sí. El análisis personal del departamento antiterrorista de la DIGOS, colaboradores nuestros. ¿Usted, personalmente usted, hizo algo en ese análisis? No. No. Di preciso, ha fatto No. qualcosa in questa analisi? Yo hice, y naturalmente yo revisé los contenidos de este análisis y redacté las actas para transmitirlas a la Fiscalía. Sí, en el acta usted puso ahí lo que le dijeron las personas que hicieron el análisis. ¿Es así? No, las actas me explico. El análisis se realiza de esta forma. En los discos duros de los ordenadores hay archivos y muchos de estos archivos habían sido borrados. Se llaman lost file. Nuestro personal logra extraer estos archivos de los discos duros de los ordenadores. Estos documentos luego vienen impresos y allí los intérpretes los traducen. Bien, ha quedado claro. Claro que cuando se trata de Internet hay también vídeos, hay conexiones a páginas web y cosas por este estilo. Mire, usted ayer habló de una conversación en concreto que dijo que se hablaba de una conversación de teléfonos relacionándolos con el atentado de Madrid. Teléfonos móviles relacionados con esta operación e incluso que bromearon Ambiental, sí. sobre ello como algo divertido, como que gracias a los móviles se habían podido hacer explosionar. ¿Qué conversación se refiere usted? Ah, sí, telefónica, sí. ¿Cuál? ¿A qué conversación? No, la llamada entre Rajak Mohammed y Rabey Osman. En un momento de la conversación, y fue algo que ellos encontraron muy divertido, como dije ayer, los dos empiezan a hacer referencia a un proyecto, ese proyecto que ya habían empezado con Saber Murad. Luego Rabey le pregunta a Mohammed qué tipo de móvil tenía. Mohammed le contesta un Nokia. Y ahora Rabey dice, la operación está procediendo. Y ahí empiezan a reírse diciendo, me lo dices por teléfono. Me lo dices por teléfono. Y claro que la referencia no podía ser otra que a lo sucedido en Madrid. Y además tengo que precisar que el día 14 de mayo, esto nos viene del análisis del ordenador que incautamos en la vivienda de Viacadore, pudimos verificar como el día 14 fue Rabey Osman y no otros, porque él se encontraba solo en casa ese día. Fue él quien bajó de internet unos archivos que eran fotos donde se veían maletines que contenían explosivos y material como hierro, todo conectado como un mecanismo para hacer explotar a través de un teléfono móvil. ¿Entiende usted que las fotos esas que eran un mecanismo para hacerlas explotar a través de un teléfono móvil? No, señor letrado, he entendido perfectamente lo que dice el testigo.
Bueno, ya interpretaremos. No hay nada que interpretar. Está diciendo, no, ¿cómo van a ser unas fotos un mecanismo para detonar un teléfono No, yo móvil? he dicho que, se ha dicho que en esas fotos lo que se recogía era eso. Ah, sí, eso sí. Que eso ya se interpretará. Mire, ¿cuál era la razón de que usted diga de forma tan contundente que el 14 de mayo del 2004 era Rabell el que estaba en casa? Porque naturalmente el equipo de seguimiento que les orbellaba nos habían comunicado que los demás que vivían en el piso se encontraban trabajando y que Rabell estaba solo en el piso. Pero este fichero que usted dice es uno de los que estaban borrados que recuperaron los de su equipo. Este no estaba cuando abrieron ustedes el ordenador, ¿no? Este tuvo que ser recuperado. Hablamos de la imagen de la maleta. Sí. Vale. Era un archivo borrado, sí. Luego pudimos, a través de un perito, de una pericia técnica, pudimos volver a la fecha, a encontrar la fecha de contacto, y esta fecha fue ese día 14 de mayo por la noche hacia las 22 horas. Esto es un perito italiano, y usted que trabajaba con ustedes, o un perito en informática el que realizó toda esa labor. Pues sí. Nosotros trabajamos, ya que se trataba de asuntos tan delicados, trabajamos con copias de los discos duros. Los discos originales han sido analizados por la Fiscalía. Mire, usted dijo ayer que Rabell hablaba esencialmente egipcio. ¿Los intérpretes de qué nacionalidad eran? Le voy a permitir la pregunta, pero es evidente que se puede ser intérprete sin ser de la nacionalidad del idioma del que se interprete o traduzca. Los intérpretes son de distintas nacionalidades, del Magreb o también del Golfo, egipcios. ¿La calle Cadore es especialmente ruidosa o es una calle tranquila? Es con bastante tráfico. ¿Ese tráfico no influía para nada en las... no? No. ¿Y en la calle Chiasemiri es tranquila o es ruidosa? Yacerini, la vivienda se encontraba en la tercera planta, entonces no había ningún problema. ¿En la calle Cadora estaba cerca de alguna comisaría o algún hospital? Sí, ahí cerca hay una comisaría y el hospital, diría yo, relativamente cerca. Usted ha dicho que estuvo presente en la declaración que hizo Belal Gassi el 17 de noviembre del 2004. ¿Recuerda el contenido de la declaración de Gassi? Belal Gassi. ¿Quién es? La persona que vivía con Rabell en la calle. O Gassi Belal. Sí, Gassi Belal. Gassi Belal. ¿Usted estuvo presente en su declaración, lo recuerda?
Sí. ¿Recuerda que Gassi dijo, cuando Rabell llegó a Italia no tenía teléfono, por tanto utilizó mi móvil con la tarjeta de la que antes... Con la tarjeta. A las 2 semanas de su llegada, estamos a finales de diciembre o primeros de enero, le compré una tarjeta que Rabell utilizó durante una semana. Me hice después restituir la tarjeta, la tiré, no me acuerdo un cambio de la recarga de la tarjeta. Recuerda que Gassi le había comprado a él el teléfono y luego le pidió algo, ¿eso no lo recuerda? Sí, recuerdo, lo recuerdo. ¿Recuerda que le preguntaron a Gassi si Rabell había salido de Italia o de Milán desde que llegó en diciembre del 2003 hasta el 19 de abril del 2004, que es cuando Belal Gassi se fue de Milán a Siria? Si Rabell había abandonado el domicilio en alguna ocasión. ¿Recuerda lo que respondió? Sì. 03 al 1904, se appunto se aveva detto qualcosa a Gassi a proposito di questa uscita dall'Italia. No le resultaba. ¿Que no le resultaba? Pensaba que no. Es verdad que dijo, desde cuando Rabell llegó a Milán en 2003, ha dormido siempre, cada noche, en la vivienda de la calle Cadore. Y de eso estoy muy seguro. Por eso estoy seguro. No que pensaba que no, digo, estaba seguro. También les manifestó Gassi que de cualquier manera él no se llevaba bien con Rabell, ¿lo recuerda? Porque era una persona que según él no era adecuado para su hermana, porque no tenía un trabajo estable. Sí, lo recuerdo. Bien, y eso no le impidió. También recuerdo que Gassi Belal confirmó tranquilamente que Rabell Osman utilizaba Internet, que a menudo tuvo que reprocharle el desgaste inevitable del cartucho de la impresora y no contribuía a la compra de un nuevo. Y Rabell Osman siempre ha negado saber utilizar Internet y incluso negado saber utilizar un ordenador. Sí. Recuerda que usted le preguntó, ¿usted vio cómo Rabell utilizaba Internet? Y dijo que no, que nunca lo vio, pero que pensaba que lo utilizaba porque gastaba mucho papel, pero que nunca le vio utilizar Internet. Él dijo que cuando volvía a casa, Rabell Osman apagaba el ordenador. Bien, hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, con la venia de la sala, la defensa de Yamatugán y Basel Gayún. Y las reuniones que ustedes estuvieron vigilando a través de escuchas ambientales y telefónicas, ¿cuántas personas mantenían? Si hablamos de Rabell Osman y hablamos de ambientales, solo sobre este tema trabajaban 4 o 5 intérpretes. No, me refiero a que cuántas personas estaban con... Quiero precisar, 4 o 5 intérpretes que seguían esto. Disculpe, es que creo que no me ha entendido la pregunta. La pregunta es que las conversaciones que ustedes grababan a Rabell Osman, ambientales y telefónicas, ¿sobre cuántas personas eran estas grabaciones? O la vigilancia sobre cuántas personas se cernía en ese momento. Así formulada la pregunta es imposible de contestar, señor letrado. Una grabación ambiental es todo el que llegue se le puede grabar, por lo tanto deberá reformular la pregunta.
y De acuerdo, dividir señoría. además entre telefónicas y ambientales. De acuerdo, señoría. Las reuniones que mantenía Rabell y Osman, que ustedes vigilaron, ¿con cuántas personas las realizaban? Rabell y Osman no se reunía en Milán con nadie. Hacía un adoctrinamiento y hablaba solamente de determinados temas con Yahya Mawad. Y repito que los demás que vivían en la vivienda y todas las personas con las que pudo ponerse en contacto en Milán resultaron no ser vinculados, extrañas al contexto de la investigación sobre Rabell y Osman. Además de los vídeos, fotos o los documentos de Internet, ¿en algún momento detectaron algún tipo de arma? No. No las pregunto, señoría. Gracias. ¿Alguna defensa más? Muchas gracias, señor. Ya se puede marchar. Muchas gracias por haber venido y por su testimonio. Que comparezca el testigo número 660 de la lista. Ya pueden conducir a Rabell dentro del habitáculo. Los señores intérpretes de árabe, por favor, que pasen a la cabina. Gracias. Buenos días. Buenos días. Como sabe usted, comparece en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir verdad sobre todo lo que supiera y fuere preguntado? Juro. Es mi deber informarle, aunque usted ya lo conozca por otras intervenciones, que si falta la verdad puede ser condenado como reo de un delito de falso testimonio a la pena de prisión, multa y accesoria de inhabilitación. ¿Hay alguna cosa, alguna circunstancia, relación comercial, personal, profesional o condición que cree usted que puede impedirle o dificultarle decir la verdad? No. Conteste, por favor, en primer lugar, a la defensa de Raúl González Peláez que le ha propuesto. Buenos días. Buenos días. Usted es o ha sido, no sé, jefe de servicio de inspección o intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil. Realmente jefe de la Intervención Central de Armas de la Guardia Civil. El servicio como tal no existe como unidad. La unidad se llama Intervención Central de Armas. Intervención Central de Armas. Vale, usted es para situarme en el interrogatorio, usted es el coordinador, el responsable, el jefe de todos los interventores de armas. Las intervenciones de armas de la Guardia Civil dependen de la Intervención Central únicamente a nivel técnico. Hay una dependencia técnica. Operativa y funcionalmente dependen de las unidades en las que están incardinadas. O sea que a nivel técnico sí. Le voy a preguntar sobre la competencia que tiene la Guardia Civil
en el control del consumo de los explosivos en las minas? Hoy día, con el reglamento actual. ¿Cómo era con el reglamento anterior? ¿En qué se ha modificado con el actual? Bien, en la fase de consumo, con la anterioridad, o sea, en la fecha de marzo del 2004... Muy sucintamente, puesto que eso es una cuestión jurídica que no es objeto del debate fiscal. Basta con coger una normativa y otra. Se reducía a informes en la autorización de los consumidores habituales o eventuales y luego pues la seguridad pública durante la fase de consumo. Pero nada más. Pero la Guardia Civil, antes de esa modificación de la que usted habla, ¿tenía que estar presente en las minas mientras se consumía el explosivo? No, durante el consumo de explosivos la normativa aplicable era el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y el Reglamento de Explosivos no preveía la presencia de la Guardia Civil allí. O sea que no. Usted en su comparecencia en el Congreso hizo mención a una orden que se dio el 18 de septiembre del 2002, a una circular. Que decía usted que estaba destinada a todas las unidades, que se solicitaba a los interventores de armas, que permanecieran durante todo el proceso de voladura vigilantes de seguridad en la especialidad de explosivos. ¿Por qué se realiza esa modificación en el 2002? Esa vigilante de seguridad. Ya en el 2002 la Dirección General de la Guardia Civil, yo no estaba al frente de la unidad, detectó que era necesaria, ante la imposibilidad de que la Guardia Civil pudiera estar y que era conveniente la presencia de vigilantes de una vigilancia de seguridad, pues propuso a sus unidades que a las delegaciones del Gobierno les recomendaran que impusieran en las autorizaciones de consumidor eventual la presencia de vigilantes de seguridad en la última fase de consumo, o sea, como medida de apoyo y de control. Y asimismo que estos vigilantes de seguridad fueran coordinados y controlados por las intervenciones de la Guardia Civil. Si no recuerdo mal, ese es el sentido. Pero es cierto que la primera razón, o la razón que se alegó para esta modificación era porque estaban ustedes advirtiendo que se estaban interviniendo a diferentes personas, se les intervenían diferentes cantidades de explosivos y ustedes pensaban que su procedencia eran los sobrantes de los explosivos que quedaban sin consumir en las minas. Sí, creo recordar que en la parte primera del escrito se refería a posibles extracciones. Eso ya se decía el 18 de septiembre del 2002. Sí. ¿Esto se sucedía de manera especial en Asturias o no? ¿O era igual en toda España? El escrito no determinaba sitios especiales, sino era general. Pero sabiendo que eso estaba sucediendo así, ¿por qué se deriva la responsabilidad de la presencia de la Guardia Civil y la vigilancia privada? O sea, todo ello, y lo decía el escrito, sin perjuicio de que siempre que sea posible acuda a la Guardia Civil, y de hecho acude en muchas instalaciones. Cuando no sea posible, pues que se solicite el apoyo de medidas de seguridad privada. También creo recordar que dice. Es cierto, tal y como pone en la circular, pregunto si es cierto que esto a usted le consta que fuera de esta manera. Se decía que hasta entonces, hasta el 2002, el control del consumo de los explosivos se venía realizando por las patrullas en servicio correspondientes a la unidad territorial del lugar donde se vaya a realizar la voladura, las cuales deben estar presentes hasta la finalización de las mismas. O sea que ustedes aquí decían que la Guardia Civil tenía que estar presente hasta la finalización de la voladura, al menos hasta la orden circular. Pero como no era posible debido al enorme aumento de voladuras, pues entonces ahí venía el sentido del escrito. O sea, pero era porque ustedes no tenían suficientes medios personales para ello. Por lo visto, sí. Ajá. Ya digo que yo no, pero conozco el escrito. Sí. Y entonces es cierto que proponían ustedes como solución que no se empleen todos los efectivos de la Guardia Civil en este cometido, sino que se empleara vigilancia privada. Era así. Claro. Entonces, a partir de ese momento, ¿esta circular era de obligado cumplimiento o es como un consejo? Es una circular no de obligado, es una circular, no es un escrito de obligado cumplimiento. Pero vamos, en la Guardia Civil solemos cumplir lo que se nos dice. Entonces ustedes
ordenaban, nos sugerían, no sé, que para emplear a los interventores de armas que deban hacer constar la necesidad de asistir y permanecer durante todo el proceso de voladura a vigilantes de seguridad en la especialidad de explosivos. Sí, sí. Y cuando en una mina, en las voladuras, no había vigilantes de seguridad en la especialidad de explosivos, ¿de quién era la responsabilidad? ¿Del interventor de armas o de quién? Vamos a ver, esto era un escrito que se proponía que en las autorizaciones de consumidores de explosivos el delegado del gobierno lo hiciera constar como condicionante para la autorización. Entonces, en el supuesto, en aquellos casos en los que las delegaciones del gobierno lo autorizaban, pues entonces debían estar. Si no había vigilantes de seguridad en la especialidad de explosivos, se utilizaban vigilantes de seguridad normales, ¿no? Pero siempre que era conveniente, era una recomendación que hubiera vigilantes de seguridad. Ya digo, en la especialidad de explosivos sí los había. Y si no, pues vigilantes de seguridad normales. Como sabe usted, hay varias especialidades dentro de la vigilancia de seguridad. Pero se refiere a vigilantes de seguridad con títulos de vigilantes de seguridad. Exactamente. Ustedes decían también esta circular que deben de permanecer vigilantes de seguridad en la especialidad de explosivos, no dicen en general, que así debe de ser, dicen, y que esporádicamente estén también guardias civiles, que en el transcurso del servicio deben efectuar inspecciones y comprobaciones conforme a la ley tal, y no como actualmente ocurre, que en muchos casos en las patrullas del cuerpo vienen realizando este cometido en exclusiva. O sea, es decir, que en vez de hacer en exclusiva, que lo hiciera esporádicamente la Guardia Civil el estar presentes allí. Igualmente, dicen ustedes en el circular que se debe efectuar control en lo referente al destino que el consumidor autorizado hace con los explosivos no consumidos. ¿En qué debía consistir ese control? Bueno, eso lo dice el reglamento minero. La materia reglamentada que no haya sido utilizada o que no haya hecho explosión se debe o consumir allí en el momento o si no devolver a los depósitos. Ese es el destino reglamentario. Y de eso debía llevar el control, entonces, ustedes, de que estuviera sucediendo así. En el control porque precisamente el motivo del escrito era que se había detectado o que se detectaban posibles fugas de material explosivo y que se sospechaba que era del sobrante, vamos. Y se insistiera en el control. Si ustedes sospechaban, como medida de seguridad pública, ¿no? Si sospechaban que estaban sustrayéndose del sobrante de los explosivos ya en el 2002, en vez de derivar a la seguridad privada, ¿no pidieron ustedes, si el problema era personal, pedir a sus superiores o al Ministerio del Interior más? Eso no es objeto del proceso, señor letrado. El que se hagan bien o mal las cosas podrá influir en que luego se corrijan o no, pero no tiene nada que ver con el objeto del proceso ni con si se han sustraído o no explosivos. Muy bien, no hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna del Ministerio Fiscal? Las acusaciones. Una única pregunta, señoría. ¿Tenían ustedes personal suficiente en aquellos momentos como para poder controlar todas y cada una de las voladuras que se hacían en todas y cada una de las minas que había en Asturias? No le puedo decir en aquella zona concreta. A nivel general no, y de ahí el escrito que se está mencionando. Gracias, ninguna pregunta más. Gracias. ¿Alguna más? Sí, señoría. La Abogacía del Estado, solo una pregunta. ¿Se había detectado en el tiempo de esta circular sobre la que le han preguntado anteriormente o tiene usted conocimiento, por supuesto, si tiene usted conocimiento alguna sustracción, robo, desaparición de cantidades importantes de explosivos en algunas minas o en algún lugar? Es decir, ¿esto derivaba de un robo importante o desaparición de cantidades importantes de explosivos? No tengo constancia de ningún robo de cantidad importante. En el escrito se habla de pequeñas sustracciones o pequeñas desapariciones, no de robos ni de cantidades importantes. Nada más. Gracias. ¿Alguna defensa? Perdón, señoría, con la venia, yo no alcancé y lamento haberlo hecho después del abogado del Estado. La acusación de Angélica María Argelia Portero. Sí, no era mi intención hacerlo ante el abogado del Estado. Perdone, y solo para resumir, lo que ustedes básicamente controlan es que el material que ha llegado, que se ha consumido y el material que queda coinciden, ¿no? En el consumo, sí, controlamos efectivamente. O sea, hoy día
se controla que todo el material que llega tiene que ser o consumido durante la pega o la voladura, o bien consumido de la manera que prevé el reglamento. Sí, perdón, pero nosotros estamos remontándonos a 2004. ¿Y ustedes presumen que el resto se le da el uso legal previsto? En el 2004 era igual que ahora en ese sentido, es decir, el reglamento era las mismas disposiciones. Es decir, todo el material que llega o vuelve a los depósitos o debe ser consumido, bien durante la pega o voladura o bien de manera manual por el artillero correspondiente después. Y la suma, por supuesto, tiene que coincidir de cantidades. Corríjame si me equivoco, pero básicamente los dos tipos de controles que ustedes hacen es el documental a posteriori, que a veces no es muy efectivo, y un segundo que serían los controles de patrulla en las carreteras. ¿Es así? Sí, sí. ¿El resto se deja en manos de la dirección facultativa de la mina? Claro, como he dicho antes, la normativa que se aplica en la última fase de consumo es del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. El reglamento de explosivos se remite implícita y explícitamente al reglamento minero en varios artículos. Bien. Entonces, las normas y la dirección de todo ello es de la dirección facultativa de la mina, con su personal y nosotros, y el Ministerio del Interior de Seguridad, pero el control y la responsabilidad de ellos de la dirección facultativa de la instalación. Y lo que les falla a ustedes es la posibilidad de introducirse más en ese tipo de controles, en los controles directos hacia la dirección facultativa de la mina. ¿Eso es correcto? Bueno, si hablamos del 2004, sí, efectivamente había menos medidas de control, hoy hay alguna más. No hay más preguntas, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna más? ¿Alguna defensa? Carolina de Sela, de la defensa de Yamal Zugani y Basel Ayun. ¿Qué labor realizaban ustedes en Canela de Seguridad o con Canela de Seguridad? ¿Perdón? Que si colaboraban de alguna manera con Canela de Seguridad en el transporte de goma de seco a las distintas minas. No, yo ese tipo de... Es un tema operativo, no conozco ni Canela de Seguridad ni... No, es pregunta, señoría. Gracias. ¿Alguna defensa más? Muchas gracias, ya se puede marchar. Que comparezca el testigo número 662, Guardia Civil con número C83195A. 662 de la lista. Efectivamente, que además se corresponde con el 511, está duplicado. Buenos días, siéntese, por favor. Buenos días. Comparece usted, como sabe, en calidad de testigo. ¿Juro o promete decir verdad? Juro. Es mi deber informarle que si incumple las obligaciones que acaba de contraer puede incurrir en un delito de falso testimonio castigado con pena de prisión, multa y accesoria de inhabilitación. ¿Hay alguna cosa, circunstancia, relación o condición que cree usted que pueda impedirlo o dificultarle decir la verdad? No. Conteste en primer lugar a las preguntas que le va a hacer la defensa de Rafa Zuyer. Sí. Con la venia, buenos días. Vamos a ver, ¿ustedes tenían conocimiento en febrero del 2003 algún tipo de información en la comandancia de Oviedo sobre el tráfico de explosivos que se estaba produciendo por medio del señor Antonio Toro o Emilio Suárez Trasorras? Sí, tengo conocimiento a través de una fuente de Nayo, concretamente. ¿Usted concretamente habló con el señor Nayo en persona? Sí. ¿Y qué le dijo el señor Nayo? El señor Nayo me comentó, creo recordar, y por este orden, en primer lugar, que acudía a nosotros para ayudar a un amigo que había sido su compañero en la prisión. 2, que supuestamente faltaban de explosivos que se referidos a la operación People desarrollada por el CNP y que no habían sido localizados. Y me habló en aquel momento
de la mina de Calabazos, o sea, próxima al embalse de Calabazos. Creo recordar que puede haber alguna cosa más, pero en este momento no recuerdo. Bien, constan los informes. Bien. ¿Usted también se reunió con un preso en Villabona, amigo del Nayo? Precisamente a esa persona es a la que trataba supuestamente de ayudar Nayo. Y es con el que la acompaña a presencia mía. Bien. Y en el momento de la reunión se le comenta, tanto con el Nayo, tanto con este amigo del Nayo en prisión de Villabona, se le comenta en algún momento que Antonio Toro están vendiendo explosivos o han tratado de vender explosivos a la organización terrorista ETA. Permítame explicarle que acudo a la prisión a ver a un testigo protegido de esta sala, de este tribunal, concretamente lobby con 11, y en aquel momento yo no hablé con Nayo, hablé con ese señor. Pasados unos días, ambos comparecieron en dependencias oficiales ante mí. La reunión que mantiene en prisión es en presencia de un miembro de la UCO. Esa es la segunda visita que realizo yo y es al objeto de que ellos contrastaran una información que habían obtenido por otra fuente desconocida para mí. Bien. Y en esa reunión yo le vuelvo a preguntar, ¿se habla de que se está tratando de vender a la organización terrorista ETA explosivos por parte de Antonio Toro? En la segunda reunión a la que cito y que fui con miembros de la Unidad Central Operativa, no recuerdo, no he tenido, parece ser que algún medio lo ha publicado, pero no lo he visto, no recuerdo porque no me enviaron, obviamente, copia de esa entrevista. En la primera, con el testigo protegido que he relacionado, o que he mencionado, me habla de que ETA está detrás de unos explosivos que tenía Antonio Toro. Exclusivamente, que andaba detrás. ¿Y ustedes no Nayo no me dijo nada de ETA en esa reunión. Bien. ¿Ustedes no trasladan esa información a los servicios competentes de terrorismo dentro de la Guardia Civil? Yo, mi obligación es trasladarlo a mis mandos naturales y así lo hice. Mis mandos naturales son el comandante jefe de operaciones, información y policía judicial, y obviamente el teniente coronel jefe de la comandancia. Ellos son los que disponen y yo primer tiempo saludo. Sí. Más adelante la UCO, le consta, les informase a ustedes, a la comandancia de Oviedo, acerca de un confidente policial, un confidente de ellos, de la UCO, que hablaba de tráfico de explosivos de Antonio Toro y Emilio Suárez Trasorras. Sí, pero yo desconozco qué confidente es. Bien. ¿Ustedes le trasladan alguna nota de 6 de marzo del 2003 en la que se habla de que se está tratando de cambiar en Madrid por explosivos, Efectivamente. por armas y por droga? Efectivamente. Sí. Bien, pero ustedes, la comandancia de Oviedo, ¿por qué se dedica a investigar esos temas si territorialmente sería competencia, en todo caso territorialmente, la de Gijón? Vamos a ver, no trato de ser distinto de como soy. Yo mando una unidad, me transmiten unas órdenes y yo cumplo esas órdenes o trato de cumplirlas. O sea, que fue por indicación de sus superiores el hecho de que usted... No, señor, por orden. Bueno, por orden de sus superiores el hecho de que usted se dedicase a esta investigación. Efectivamente. Bien. Usted estuvo en una reunión que se produce en la comandancia de zona de Asturias para ver si se puede hacer un equipo mixto. Yo no estuve en ninguna reunión en la zona hasta pasados, desgraciadamente, los atentados. Yo estuve en una reunión en el despacho del comandante jefe de operaciones, información y policía judicial, a la que igualmente asistieron personal de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Gijón. A mí me acompañaban otros compañeros de mi unidad. ¿Eso se produjo el 20 de febrero del 2003? Pues mire, no sé decirle si el 20 de febrero, porque esa fecha me suena a otro informe. Es una reunión en la que se dice que ese tema estaba quemado porque lo habían investigado Gijón en la Operación Serpiente. Es una reunión en la que mi comandante muestra su empeño en organizar, coordinar
dirigir, no sé con qué calificativo quedarme, de constituir un EDOA mixto, precisamente por lo que usted aludió de que era demarcación territorial de otra comandancia, de la de Gijón. ¿Y por qué no se constituye ese equipo mixto? Pues mire usted, yo eso se me escapa. ¿Pero no se le da ninguna razón entonces? Vamos a ver, a mí me puedo tener referencias, pero no hechos, o sea, no estaba... Entonces, a partir de ese momento, tampoco ustedes tenían ninguna competencia para investigar eso. A mí me encargan hacer las investigaciones derivadas de las confidencias recibidas. Mi comandante jefe de operaciones y mi teniente coronel jefe de comandancia. Sí, bueno, pero conforme los manuales de policía judicial vigentes en aquel momento, ¿usted territorialmente eran competentes para investigar eso? Yo creo que sí. Bien. Vamos a ver, ¿usted se entrevista con los fiscales de Avilés? Sí, señor. ¿Y qué ocurre en esa entrevista? En esa entrevista no ocurre nada Vamos a ver, con ese único propósito nos trasladamos a Avilés, un compañero y yo. Como no recordaba la fecha en el informe, no la he concretado, sí recuerdo otros aspectos del día. Cuando nosotros llegamos allí, salían a tomar a café varios de ellos, exquisita y en una actitud muy amable, muy agradable por su parte, nos invitan a participar de ese café. En ese transcurso les comento lo que tenemos y solicito asesoramiento jurídico para poder proseguir en las labores que estábamos desarrollando. Sí, ¿y qué le dicen? ¿Qué ocurre? ¿Usted le pide asesoramiento? ¿En qué sentido? ¿Le comenta lo que estaba este tráfico de explosivos y qué ocurre? Vamos a ver, ellos me dicen que trate de ahondar un poco más en la información. Motivos. Tanto Nayo como las otras fuentes querían mantener el anonimato. En ningún momento hubo forma de que pudieran comparecer. Lo único que tengo de Nayo yo escrito es de su puño y letra unas casitas hechas a mano alzada que figuran en un folio. La escritura es mía, porque él no quiso escribir. Sí, pero ¿no contaban incluso con el confidente de la UCO? Es decir, con esa información que le había dado la UCO, incluso posible muestra de explosivo que se había trasladado. Señor, yo le he dicho... Señor letrado, porque no entiendo el sentido de las preguntas. Es que no lo conozco. Sí lo conozco, pero guarda no... silencio, por favor. Bueno, lo que quiero, señoría, hacer comprender o tratar de desvelar es si con la información que había facilitado Rafa Tugier era suficiente para poder incluso haber evitado cualquier hecho y que ha colaborado suficientemente. Eso es lo que y que si no se ha alcanzado pues una correcta investigación de los hechos, no ha sido por Rafa Tugier, sino por la falta de diligencia de los encargados del cuerpo. Ya, pero usted parte del presupuesto que está sujeto a la valoración del tribunal, normal además siendo defensa de que su cliente ha colaborado, y eso le está contestando. Pero el que se haya hecho o no una determinada actividad por las fuerzas y cuerpos de seguridad ya está suficientemente contestado. Bien. El que se pudieran hacer otras cosas es evidente, claro. Siempre se pueden hacer otras cosas. Bueno, simplemente entonces voy a hacer una pregunta más. Hay que valorar la trascendencia de esas cosas no hechas. O sea, pregunte en ese sentido, pero no en el que lo está haciendo. Bueno, simplemente una última pregunta que creo que va en otro sentido. Si no, corríjame, por favor. Si se le comentó en algún momento por parte de la UCO qué había ocurrido con la muestra de dinamita. Vamos a ver. Me dicen por teléfono que pudiera existir, yo no la he visto, una muestra que no servía para analizar. Por tanto, no vale para otra cosa. A mí modesto entender. No sé, las circunstancias... Vale. ¿Y no le dicen en ningún momento que hay que destruir esa dinamita para no comprometer a la fuente? Señor mío, no me dicen nada más que lo que le he dicho. De acuerdo. No hay que yo recuerde en este momento, y de eso yo no escribí una palabra.
Bien, muchísimas gracias y no más preguntas. Gracias. La defensa de Raúl González Peláez. Mire, cuando se empieza a formar... ¿Dónde miro? Aquí. Buenos días. Cuando se empieza a formar esa comisión mixta de Oviedo y Gijón, ¿usted sabe por qué no se lleva a buen término? Porque solamente se produce esa reunión... Ha contestado ya esa pregunta, señor letrado, la acaba de preguntar su colega. ¿Hubo alguna indicación al respecto de sus superiores? ¿De que dejaran ya...? ¿Nosotros investigar? Nunca. No, que la comisión mixta dejara de funcionar. Pero vamos a ver, es que se me escapa lo que me quiere decir, discúlpeme. Le hago la pregunta más concreta. Deje que conteste, porque a lo mejor en la contestación aclaramos lo que usted quiera. Vamos a ver, cuando se produce esa primera reunión, que creo, pero no lo sé con sobrada certeza, que hubo dos, pero lo creo, no lo sé, con personal de la comandancia de Gijón. La reunión a la que yo asisto quedó probado el interés de mi comandante, jefe de operaciones, información y policía judicial en formar una unidad mixta con personal de UOPJ de Gijón y de mi unidad a esos fines de investigación. Bien. Aparte de esa reunión en que quedó claro el deseo, por así decirlo, de mandar, coordinar, llevar a cabo un grupo de esa naturaleza, a partir de ahí lo que tengo son referencias, pues que se han dicho que no o que se han dicho que sí, pero ya digo que no se lo puedo atestiguar. Se me escapa el decir, pues en este momento, en otro momento, o el de más allá, pues esto... ¿Tiene alguna constancia de lo que el jefe de la zona de Asturias opinaba al respecto? ¿Nada? Ninguna. No sabe. Muy bien. Mire, cuando hablan ustedes, usted cuando va a hablar con los fiscales va acompañado de algún otro... Cuando habla usted con los fiscales va acompañado de algún miembro de la Guardia Civil. Sí, señor, con un ¿Con compañero y suboficial de mi unidad. Está aquí hoy. Está citado hoy aquí, vale. ¿Ustedes le manifestaron a los fiscales lo que usted sabía, lo que le había contado Nayo? Claro. Lo que le había contado el de la UCO. Quieto. Lo que... A mí el de la UCO no me contó nada. Le dijo que tenían confidente. Señor, es que estoy... Señor, si me permite, señoría, ese señor le tuve detenido yo en 2001 y está pendiente de juicio. Por eso hasta ahora me abstuve de decir que ese señor a mí no me contó nada. Es para indicárselo. No Bien, quiero... pero ahora está usted como testigo y tendrá que declarar, tendrá que contestar a lo que le pregunto. Sobre eso también. Sobre todo. Usted es testigo, usted no es... Vale. Procesado, por supuesto, ni ninguna otra figura procesal es testigo y, por lo tanto, tiene obligación de contestar a todos, salvo que esté amparado por la ley, como la ley de secretos oficiales, que no es el caso. Quedo enterado. Gracias. ¿Que tuvo detenido en el 2001 a quién? A Rafa Zueir. Bien, entonces, vale, entonces sabía, cuando usted habla con el de la UCO, con la persona de la UCO que habla es al que se hacía llamar Víctor. Sí. Entonces, Víctor le dice que su confidente es Rafa Zuquier. No me interesan esas... Le dice que tiene un confidente que le ha explicado, que le ha contado que hay un... Efectivamente, aunque tratara de decirme su nombre yo no lo aceptaría, fíjate. Vale, pues nos olvidamos del nombre. Le dijo que había un confidente... Que tenían una fuente viva más. Le manifestó que esta fuente... Bueno, ¿qué es lo que manifestó de esa fuente? Cuéntelo usted. Bueno, es concretamente que ratificaba la fuente nuestra, ratificaba de alguna forma lo que le había comentado su fuente, y por eso acudió a Oviedo, y fue luego cuando me hizo la referencia también de que si les había esa supuesta muestra de explosivos que no valía para analizar, pues eso. Entonces, le había manifestado que había una venta, una oferta de explosivos en Asturias, y eso era compatible con lo que le había dicho Nayo, y era compatible con lo que le había dicho ese testigo protegido que ha declarado también aquí, que se lo dijo usted. Sí, era de alguna forma coincidente. En la oferta de explosivos y en los nombres, porque ellos hablaban de nombres también, ¿no? De las personas que lo ofrecían. Sí, señor, la bandera
Toro y Trasorras. ¿Y ustedes, esta información es la que le ponen conocimiento de los fiscales, todo esto? Más o menos. ¿Ellos Ya tienen no... conocimiento de la operación People también? ¿Eran los fiscales que tenían conocimiento de esa operación? Creo que no, pero no se lo puedo asegurar. ¿Pero era conocida la operación People o era secreta o ustedes no tenían conocimiento de ella? Al ¿Los fiscales punto no de la que conocían? nosotros, el Cuerpo Nacional de Policía, nunca nos trasladó conocimiento de esa operación. Que yo sepa. Pero no le hablo de los detalles de la operación, sino eso salió en la prensa, salieron o no, digo, que eso yo no lo sé. En aquel momento era público que había habido... Lo pone de manifiesto Nayo en su comparecencia ante mí, de que los explosivos procedían de la operación People y de que no habían encontrado... Vale, entonces también sale a relucir la operación People, y con todo ese material nadie considera que es material suficiente como para proceder a interceptar los explosivos y ver si hubiéramos evitado algo, ¿no? Bien, es evidente que no se hizo, señor letrado. Bien. Estamos en lo mismo que su colega. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna defensa más? Perdón, Ministerio Fiscal, las acusaciones. Sí, con la venia. Sí, con la venia, en nombre de Ángeles Pedraza, muy brevemente. Buenos días. Le voy a hacer dos preguntas, vamos a ver. Esta famosa comisión, las comandancias, que dice usted que hubo como un par de reuniones, ¿sabe si se puso al mando de la misma o se intentó que fuera coordinada por el comandante Jambrina, por ejemplo? Jambrina, perdone. Sí, ya lo he dicho, es mi comandante jefe de operaciones. Es que no le he oído, por eso se lo pregunto. He puesto de manifiesto, y perdón que me reitere, que me consta el empeño de mi comandante, jefe de operaciones, información y policía judicial en coordinar, dirigir, mandar ese equipo mixto. Sí. ¿Se llegó a hacer algún informe o no se hizo ninguno? Yo creo que no se llegó a hacer ningún informe conjunto. De acuerdo. Vamos a ver. Creo. Bien, ya con respecto a la entrevista que usted tiene con miembros de la Fiscalía de Asturias, ¿se produce esta reunión con anterioridad o con posterioridad a las reuniones que mantiene usted con el personal de la UCO y en este caso con Víctor? Rogándoles me disculpen, eso está puesto en un informe cuya fecha yo no recordaba y que me refiero al día que hace porque eso sí, de detalles sí lo recordaba, y creo que es después de hablar con Víctor. Después. ¿Tiene usted conocimiento, por ejemplo, hay alguna nota informativa de la UCO sobre este caso, sobre el caso de tráfico de explosivos que se remite a su zona? Sí, señor, hay una de... Ahora tengo dos. Bien. Una que es un correo, una que es un escrito, un oficio, de fecha... Y digo ahora, sí. De fecha 27 de febrero tal vez, sí, la y otra del 6 de marzo que fue remitida creo el día 11. Bien, en concreto, por ejemplo, la del 27 de febrero, ¿la trasladó usted a la Fiscalía cuando les va a exponer el caso y les da las notas de la UCO? Yo no disponía de... Creo recordar que en aquella fecha no disponía de ese escrito. No. ¿Usted en algún momento llega a intentar, podemos decir, en el marco de las investigaciones que usted está practicando, tanto usted o su comandante, pues intentar conseguir alguna autorización judicial para pinchar los teléfonos de Trasorras y de Toro? Era mi deseo. ¿Y qué es lo que pasa para que no se pueda llegar a estas intervenciones? Pues vamos a ver, les voy a hablar de... no tenía evidencia de ningún tipo, obviamente. Sí tenía unas referencias, aquellas personas con las que habíamos hablado querían mantener el anonimato por encima de todo, y he repetido incluso algo que por anecdótico figuran los informes, que es un dibujo a mano alzada de unas casitas, y no tenía nada que llevarme. Lo que hicieron los fiscales fue animarme a continuar en las investigaciones. Sí, pero no les pudo usted aportar lo que era una información ya previa. Efectivamente, información contrastada, suficiente, pues a su juicio y al mío, pues sí. Me animaron a continuar investigando. Vamos a ver, hay una cosa que a mí me extraña, es decir, están ustedes investigando una trama de explosivos.
Este caso no sería en lugar de competencia de la UCO. ¿Cómo se pone la UCO en contacto cuando existe una unidad de información como es la UCE? Ahí está UC1, UC2, UC3, en concreto creo que es UC3, la que se encarga precisamente de la investigación de armamento, de tráfico de armas y explosivos. ¿Sabe usted, conoce usted, el por qué interviene la UCO y no la unidad de información que es la que se encarga de estas cosas? No. No lo sabe. Ni nadie le dio una información de por qué era la UCO la que le traía esta información para complementar la suya. Pues ni se me ocurrió preguntar siquiera. Sí. Sobre este tema habla usted también supongo, con la unidad de información que hay ya en su propia comandancia. Vamos a ver, pues tampoco te recuerdo haber hablado. Esto se había derivado a una cuestión fundamentalmente de drogas, a la vista del análisis efectuado, y yo no tengo poder, no tengo potestad para involucrar a nadie de un servicio distinto del mío en esa investigación. De acuerdo, ninguna pregunta más. Gracias. ¿Alguna otra acusación? Sí, con la venia del excelentísimo señor presidente, por Angélica Geria Cortés. Perdone, usted ha dicho que en el 2001 detuvo a Rafa Subier. ¿Recuerda usted si lo detuvo con Rachid Aglif? Sí, no, vamos a ver. Rachid Aglif le identifiqué en el cuartel de Pola de Lena, que conducía un vehículo, a ver si me acuerdo, un vehículo rojo, me parece, creo recordar, que era propiedad de Rafa Sugueir. Se hicieron gestiones para ver la situación situación legal de esta persona y de otro que le acompañaba, y consta en el libro de identificaciones de Polo de Lena, y así se menciona en las diligencias, que Rachid Aglif pues no tenía nada pendiente en aquel momento. Esas gestiones se hicieron, como digo, telefónicamente, directamente, aparte de bases de Guardia Civil, con el Servicio Central de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía, en horas nocturnas, a las 3:30 de la mañana, creo recordar, o a las 3. De acuerdo a los sistemas que ustedes utilizan de trabajo, ¿Rachid Aglif les consta a ustedes como un consorte habitual de Rafa Subier? Vamos. Tendrán que entender como compañero. Sí, es que el término que usa el programa es consorte, disculpe, señor. Pues no lo he consultado, Sí sé que en aquel día viajaba a bordo de un vehículo que figuraba a nombre de Rafa Sugueir. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna acusación más? ¿Alguna defensa más? La defensa de las órdenes. Dígame, eso que nos ha contado usted del 2001 y que tuvo usted detenido al señor Rafa Subier, etcétera, esto todo corresponde al 2001, ¿verdad? Sí, corresponde, creo que a mayo de 2001, actuaciones que están pendientes de juicio en un penal de Oviedo, cuando iba acompañado de otras 3 personas, después de perpetrar un robo con fuerza en una joyería, método de alunizaje. Ustedes hicieron varios informes, incluso en el año 2004, el 25 de marzo del 2004, hicieron una recopilación de todos esos informes, y dicen ustedes ahí que ahí había fundamentalmente dos delitos investigando: tráfico de drogas y asalto a joyerías y reventar joyerías y robar joyerías. Es más, nombran ustedes aquí 3 o 4 de esas incidencias en que detuvieron gente, recuperaron joyas, etcétera, etcétera. Es decir, esta gente en esa época, y ustedes hacen el informe referido a explosivos, ¿estaba reventando joyerías con eso? Creo que se refiere, discúlpeme, que se refiere usted a un informe después en el que se habla tal vez de Pola de Lena. Sí, exacto. Y Tineo. Bueno, exacto, Tineo y Pola de Lena. Una cosa son los hechos que yo puedo constatar, que es el hecho de la detención a la altura de la estación de Puente de los Fierros, que ese es un hecho en el que hemos vivido, y otra investigación primaria que se obtiene en la calle
de otros informadores, de personas que de alguna forma pues pueden facilitar algo de luz sobre estas cuestiones. Yo no creo que tenga más allá, no creo que tenga más allá el informe ese. Bien, me pensará usted que yo le saque el partido y el efecto al informe, no el suyo sino el mío. Lo que le quería preguntar era si en ese momento ustedes investigaban, por la fuente que fuera, de una actividad delictiva que era el asalto a joyerías. En aquella época, en 2004, nosotros no recuerdo estar investigando para esas fechas ningún robo con fuerza en joyerías, o sea, ninguno. Se hace referencia a un hecho perpetrado de esa naturaleza, perpetrado en Mieres tal vez, en el 2001. Bueno, ninguna pregunta más, señoría. Gracias. ¿Alguna más? Sí, con la venia de la sala, la defensa de Marzugán y Marcelo Ayun. Se acaban de detener ustedes a Rafa Zuyer por el robo de la joyería y sabiendo que Rachita Gliff era compañero suyo e iba en su coche, ¿no pensaron que podía estar relacionado con el robo? Ya, pudieron pensar muchas cosas, pero es irrelevante para la causa. Otra pregunta. Pues nada más, señoría. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, con su venia, señoría. Defensa de Antonio Toro. Vamos a ver, en esas investigaciones de robos a joyerías se pudieron utilizar explosivos, ya sea en el 2004 o en el 2003 o el 2001, investigaron ustedes si se usaron explosivos. Tal como está formulada la pregunta, no ha lugar. Bueno, ha dicho ya que no le consta, pero ¿cómo se pudieron? ¿O se usan o no se usan? Sí, he dicho que no le consta, me ha respondido. Ya le ha respondido porque no me ha dado tiempo. Bien. No, si no pasa nada. Si ya costan hasta que no le consta, pues mire. Vamos a ver, ¿le consta a usted alguna conexión o contacto entre el testigo protegido al que se ha referido antes, que ha departido aquí, y Rafa Zuyer? Creo que ninguna. No creo ni que le conozca. ¿Y entre Nayo y Rafa Zuyer? Me hace una pregunta que no sé decirle. Vale, pues entonces no tengo más preguntas. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna más? Sí, si es posible, a través una sola de la presidencia, a raíz del tema de las joyerías en que habían detenido a Rafa, a ver si es posible. Simplemente si me puede determinar si en el asalto a la joyería en la que parece ser se detuvo a Rafa Zuyer, si fue un hecho, el presuntamente se realizó con un coche o la rotura de la joyería o con explosivos. Es mediante la utilización para fractura de un Opel Kadett sustraído previamente en Oviedo. Vale, no hay más preguntas. ¿Alguna más? Ya se puede marchar, muchas gracias. Nada, muchas gracias. Adiós. Que comparezca el testigo número 663 de la lista, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, con número P50.323A. Bien, es funcionario de la Guardia Civil, aunque haya dicho policía, ¿eh? Pase. El número es correcto. Buenos días. Comparece usted en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Ya sabe que si faltara a la obligación, incumpliera la obligación,